Rodríguez. Muchas gracias por su presencia, señores jueces, señores fiscales, amigos abogados, profesores, también en todo el país, a través de las redes YouTube, Facebook, nos vienen apreciando. En esta oportunidad estamos con Laura Zúñiga Rodríguez. Ella es peruana, nacionalizada español, es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Ella es directora de la Maestría de Derecho Penal de esa universidad, también es presidenta del Observatorio Internacional de Transparencia de Crimen Organizado Transnacional, y tenemos la oportunidad que en forma gratuita venga a colaborar con nosotros. El tema que va a tratar hoy día es criminalidad organizada y personas jurídicas, tratamiento penal de sociedades ilícitas, pantallas offshore y uso de testaferros. Tenemos el honor también de contar en esta mesa con el doctor Hugo Príncipe Trujillo, juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y catedrático universitario, con el doctor Ramiro Salinas, también juez superior del subsistema de delitos contra la administración pública y catedrático universitario, con Flor de María Vega, fiscal superior titular y presidenta de la Comisión del Medio Ambiente a nivel nacional y experta en tal tema. Quien les habla es José Antonio Negra Flores, juez de la Sala Penal Permanente y director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, Faja. Como saben ustedes, siempre pueden ver cualquier actividad académica que hacemos a través de este medio. Vamos a dejar en el uso de la palabra a la profesora Laura Zúñiga, después le vamos a permitir a los amigos de la mesa de honor, si voluntariamente desean hacer un comentario, plantear un tema, también hacerlo, sin perjuicio que al final, democráticamente, permitamos el uso de la palabra de cualquiera de ustedes, identifica, hace la pregunta puntual y la doctora Zúñiga seguramente con el mayor gusto y con el mayor conocimiento científico va a dar respuesta, y también si algún compañero de la mesa lo quiere hacer, de la misma manera. Es posible, la doctora Susana Castañeda, también presidenta del subsistema de justicia especializada por delito contra la administración pública, nos estuvo acompañando, pero por razones de su función ha tenido que retirarse, en cualquier momento se va a incorporar. El doctor César San Martín Castro me hizo transmitir sus excusas ante ustedes. Hay otros motivos que también son importantes que él tiene que atender el día de hoy, y por esa razón es que no nos acompaña, pero como ustedes ven, la doctora Laura Zúñiga está en este momento en una mesa compuesta por representantes del Ministerio Público, profesores, jueces, y por lo tanto están con dos jueces de la Corte Suprema, y creo que es el escenario que merece ella, porque no solamente porque es una peruana que es nacionalizada española, pero es peruana, arequipeña, dicho sea de paso, que acaba de lograr ascender a catedrática en la Universidad de Salamanca, y fíjese usted el par de cargos que tiene, que nos honramos que ella se encuentre ahora en su universidad. Estamos con la doctora Elvia Barrios Alvarado, también presidenta de la Sala Constitucional y presidenta de la Comisión de Género y experta en el área penal, que nos honra con su presencia en esta mesa. Vamos a dar el uso de la palabra y la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Laura Zúñiga. Muy buenos días. Ante todo, pues es mi satisfacción y el honor de estar en esta sala del Poder Judicial, un poder del Estado, uno de los poderes en este momento más importantes de los estados democráticos. Fíjense ustedes, el gobierno del Partido Popular era años de años pues reelegido con los votantes, y ha tenido un caso tremendo de financiación ilegal del partido político que ha dado lugar a una moción de censura que todos vaticinaban que no iba a prosperar, pero realmente prosperó dada la magnitud del caso que supuso pues condenar a los miembros de la financiación ilegal del partido político, ¿no? ¿Y quién lo ha hecho? La judicatura, ¿no? La judicatura. La judicatura en este momento es el baluarte de la democracia. Lamentablemente contamos en muchos países con políticos inescrupulosos que llegan al poder para saquear las arcas públicas, ¿no? O no directamente públicas, pero cobrar comisiones, cobrar pues una serie de ventajas, ¿no? Parece que la paradoja, ¿no? El Estado liberal, un Estado cada vez más y menos intervencionista, pero precisamente los menos intervencionistas están buscando llegar al Estado para contratos públicos, para pues prebenda, ¿no? ¿Y quién tiene que velar por el Estado de Derecho, por los derechos humanos? Pues indudablemente la judicatura. Así que me siento
halagada y realmente pues con un honor de compartir mesa con las personas que me acompañan, todos ellos aparte de magníficos profesionales, de intachable trayectoria, también amigos que hemos coincidido en los años 81, empezando esta democracia que empezaba a formarse con el Ministerio Público y por tanto pues con el fiscal general, también de la Nación, Pablo Sánchez, coincidimos en esa formación y por tanto tenemos esa función y ese objetivo de seguir manteniendo esa lucha por los derechos humanos. Bien. Entro directamente, pues agradeciéndole especialmente esta iniciativa al profesor y magistrado Pepe Neira, también gran amigo, pero sobre todo también por la formación, ¿no? Qué importante es la formación. Qué importante es ahora tener herramientas jurídicas, conceptuales, teóricas, para poder construir procesos sólidos que sean capaces de realmente pues castigar a aquellos que hay que castigar y absolver a los que hay que absolver. Pero para eso se requiere indudablemente herramientas teóricas sólidas, importantes, y la delincuencia cada vez es más sofisticada, ¿no? Cada vez más utiliza sociedades pantalla, ¿no? Sociedades offshore, utiliza testaferros, y como vamos a ver ahora, sobre todo que realiza sus actividades dentro de actividades normalizadas, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, más que tener miedo a los que roban gallinas, al robagallinas, como se dice, hay que tener miedo a los que forman sociedades, a los que mueven a paraísos fiscales su dinero, a los que en contubernio con los funcionarios públicos se benefician de contratos públicos, cobran comisiones. Es a ellos al que hay que tenerle miedo. La dañosidad social de la sociedad hoy en día todavía no ha sido capaz de percibir la magnitud del daño que está haciendo la sociedad, la cantidad de dinero público o privado que también es distraído para obras públicas, por ejemplo. ¿Cuántas escuelas, cuántos colegios no se dejan de construir, se dejan de construir gracias a la corrupción, ¿no? Por tanto, pues estamos hablando de delitos de gran magnitud, ¿no? Macrodelitos, decía, macrocriminalidad. Hablamos de una macrocriminalidad. Lamentablemente, el derecho penal estudió y construyó su teoría del delito a partir de A mata a B. Es decir, nuestra teoría del delito se explica sobre todo a partir de un sujeto activo, sujeto pasivo, un bien jurídico, nexo causal, y esa era la teoría del delito que nos enseñaron a nosotros. Hoy en día el delincuente trabaja con unas sociedades, estructuras organizadas, negocios lícitos, negocios ilícitos, mezcla una actividad con otra para distraer precisamente, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros la infiltración también de la corrupción y la criminalidad organizada en la política, en los sectores sociales, en la economía, y eso es lo que hoy en día me preocupa más, y preocupa más a las autoridades internacionales, a Naciones Unidas, a la Unión Europea. Bien, hay una frase que, no sé si pasa esto, ya, una frase que me gusta resaltar. Mire, decía un ex inspector de Hacienda estadounidense: las sociedades pantalla son para una amplia gama de astutos delincuentes lo que una furgoneta a la puerta de un banco es para los ladrones comunes, sirve para darse a la fuga, ¿no? Es decir, hoy en día ya no se usa un atraco a un banco, pues sí, es algo grave, pero ahora los atracos se realizan por medio de estructuras organizadas, ¿no? De sociedades pantalla, como vamos a ver ahora, ¿no? El caso más sonado, como saben ustedes, es el caso de Panama Papers. Sí. El Panama Papers, el paraíso fiscal, sí, ahí está bien. El crimen organizado, la criminalidad global, es decir, cómo la globalización ha permitido que se interconecten todas las actividades criminales, ¿no? Es decir, hoy en día, lamentablemente, no tenemos estructuras estancas de criminalidad organizada, criminalidad de empresa, corrupción. Se van alimentando las diferentes, se han
dinamizado, digamos, han colaborado unos con otros. Hoy en día hay una infiltración de un ámbito a otro y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El gran problema que tenemos es que, como decía Castel, hablamos del crimen global, es decir, una criminalidad que trasciende las fronteras, ¿no? Por ejemplo, para lavar dinero, el corrupto en algún momento lleva su dinero afuera y ya tenemos el problema de la soberanía de los países, ¿no? Pero ¿cuáles son las estructuras más importantes que hay detrás? Dos, la empresa, persona jurídica, sociedades, se utilizan sociedades, que es el núcleo de esta forma de criminalidad, y la organización. Organización, la sociedad es una organización, organizaciones, ¿no? Dos elementos, digamos, comunes. Uno jurídico, que sería la sociedad. El sistema mercantil permite crear sociedades con un euro, con un sol. Y por tanto, pues, pantalla, absolutamente. El derecho lo permite. El derecho permite también creación de sociedades offshore. Pero claro, esto ha servido para precisamente fugarse, darse a la fuga, como decía esa frase del inspector de Hacienda. Ha servido para, pues, crear un cordón sanitario frente a los verdaderos propietarios, a los dueños de las sociedades, a los dueños del dinero mal habido, de las ganancias ilícitas, e impedir a las autoridades recuperar ese dinero, impedir a las autoridades ver quiénes son los verdaderos dueños de ese dinero, cómo se han pagado comisiones, ¿no? Y solo recién, últimamente, gracias a las nuevas formas de investigación, se ha podido detectar estas falsedades, ¿no? Estos, digamos, usos abusivos y realmente pues, que esconden, que engañan, que falsean, que falsean lo que es verdadero, que detrás hay organizaciones ilícitas. Ya veremos cómo las trabajamos, organizaciones ilícitas, organizaciones lícitas. Digamos que hoy en día estas cuatro formas de criminalidad que ven en la pantalla, criminalidad organizada, criminalidad de empresa, corrupción y terrorismo, que son, digamos, lo que más preocupa a la política criminal internacional en este momento y a los estados, porque una cosa importante, esto puede poner en jaque al Estado. Es decir, una criminalidad que toma el Estado es una criminalidad que decide quiénes están en los poderes públicos, quiénes van a impartir justicia, quiénes van a ser los fiscales que van a perseguir y, por lo tanto, ¿qué significa esto? Si la criminalidad coopta el Estado, pues estamos perdidos. O sea, nuestra sociedad está perdida para las futuras generaciones, está perdida para nuestros hijos, está perdida para la democracia, ¿no? La democracia significa precisamente el equilibrio de poderes. Cuando un poder, una organización toma el poder, ¿no?, lógicamente se produce ya la debacle, ¿no? Y eso hay que prevenir. Para eso están, pues, precisamente estas formas de lucha que vamos a ver ahora. Uno de los temas, les decía, que más me preocupa es el tema del Panama Paper. Pasamos la otra diapositiva, por favor. El sistema offshore, ¿cómo funciona? Pues eso ya lo sabíamos, lo sabemos, hace mucho tiempo lo sabemos, pero ¿qué pasó? En el año 2016 sale a la luz claramente, gracias a una filtración de los periódicos, de los medios periodísticos, una cuestión que es a nivel mundial un escándalo que están la FIFA, está el Macri, está Santos, está Humala, está Petrobras, está todo el mundo, o sea, la jet set del mundo mundial está en esos Panama Papers. ¿Qué ha pasado con esos Panama Papers? Hay que darle atención desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que muestra lo que hacen los grandes criminales, estos criminales, ¿no? Es decir, proveer sociedades pantalla, un despacho de abogados, eso es otra cuestión, la infiltración también en los despachos de abogados, que son los que crean las sociedades pantalla. Un delincuente no crea solo por sí mismo, va a un despacho de abogados que le crea las sociedades pantalla, ¿no? Entonces, estas sociedades pantalla son las que sirven de barrera de protección alrededor de los verdaderos propietarios, ¿no? Se busca la opacidad, así como la omertad busca la opacidad,
La sociedad pantalla sirve para esconder quiénes son los verdaderos propietarios de los dineros mal habidos, ¿no? Tienen designados testaferros, ¿no? Directivos que son meros testaferros. Pues, bueno, por ejemplo, en Mossack Fonseca una persona tiene 1000 sociedades a su nombre. Eso es, lógicamente, por realidad, obviamente, una falsedad, ¿no? Se está utilizando falsedad. Ese procedimiento es muy barato, lo crean, en Mossack Fonseca lo creaban muy fácilmente, de un día casi para otro. Fíjense cómo se las gastan estas personas, ¿no? Rápidamente, no hay ningún problema. Tenían, y eso es lo que siempre digo, tenían una oficina también de detección de actividades raras, como compliance, ¿no? Pero realmente no funciona, son mera máscara, ¿no? Que sirve para realmente ocultar a los verdaderos propietarios. El sistema, como decíamos, funciona muy bien con una serie de despachos de abogados que trabajan con filiales, de manera que el Mossack Fonseca directamente no trabaja con los clientes, sino trabaja con despachos. Fíjense cómo las organizaciones sirven para enmascarar a los verdaderos propietarios del dinero. Porque ellos ya no dicen, a mí me dijo el despacho de abogados, me ha dado este despacho. Yo no tengo que saber. Sabemos que para el derecho penal el dolo, el conocimiento de los hechos es un elemento fundamental. Claro, ellos aprovechan de que dicen, no, yo no sabía nada de ese dinero, era un narcotraficante, era un corrupto, un pedófilo, lo que sea, o terrorista, que ya ese va a ser el problema, ¿no? Cuando hablamos de financiación del terrorismo, ¿qué financiación del terrorismo vamos a luchar si tenemos paraísos fiscales donde todo el dinero del terrorismo, lo bien habido, lo mal habido, lo tienen, ¿no? Trabajan con clientes, por tanto, que no los ven, sino que van directamente a despachos de abogados, actividades, bufetes, bancos. Los bancos también son aquellos que a clientes VIP les dan algunas soluciones en paraísos fiscales, eso se ha probado, ¿no? Esto funciona como un holding, ¿no? Es decir, está conectado a una serie de organizaciones y despachos, de manera que si hay un problema en uno de ellos se desconecta, dice, yo no he tenido nada que ver, ya trabajé hace tantos años, ahora ya no trabajo con ellos. Fácil desconectar, se dan cuenta, fácilmente se desconectan de ello, a las filiales, ¿no? Y pueden decir que desconocen realmente el origen del dinero, entonces, por tanto, dicen no hay blanqueo de capitales, ¿no? Mientras más movimientos haya, se mueva a más despachos de abogados, eso cobrarán más porque es más difícil perseguir el dinero, ¿no? Está clarísimo, por ejemplo, un caso Púnica en España. Había movido, pero en 10 países, mueven de un país a otro, van a Asia, a África, no sé. Claro, luego, mientras más lo mueven, más difícil será perseguirlo, y eso lo saben, y eso lo cobran, y eso lo saben los abogados y lo saben los criminales, ¿no? De manera que no van a poder perseguir el origen del dinero. ¿Lo cambias, Pepe? Por eso, otros casos que tenemos, nosotros en España, pues todos los casos grandes de corrupción, caso Púnica hemos tenido, el presidente de la Comunidad de Madrid cobraba millones, el presidente de la Comunidad de Madrid le ha encontrado bolsas de dinero que traía a Colombia. En Colombia tenía un testaferro, tenía quien le lavaba el dinero o compraba con inmuebles, etcétera, servía para lavar dinero, ¿no? El caso de Brecht, ya que más puedo contar, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Y una cosa que sí que quiero decir, que creo que parece importante, ¿no? En esta gran criminalidad es muy importante la acción internacional, ¿no? Aparte de la cooperación internacional es clave, sin ella sería imposible investigar. Si se ha investigado el caso de Brecht, ha sido porque ha caído en Estados Unidos ha aplicado esta acta anticorrupción, la ley anticorrupción estadounidense. Ha habido pues colaboración eficaz con testigos claros, pruebas evidentes, clarísimas, que ya las autoridades no han podido decir que no, y se les han dado a las autoridades nacionales, ¿no? Entonces ya hay una presión internacional. Es como desde fuera, digamos, que se puede a veces investigar este tipo de delitos, porque las autoridades son las que están involucradas, y son las involucradas, las autoridades no van a investigarse a sí mismos, ¿no? Existe luego, pues, también entre ellos componendas, acuerdos, ¿no? Yo me tapo, tú te tapas, etcétera, como todos sabemos, ¿no? Por tanto, es muy importante la cooperación internacional, ¿no? La cooperación judicial, el reconocimiento de pruebas. Por ejemplo, nosotros en Europa estamos trabajando
Tenemos un sistema, ya tenemos la orden de detención europea, una orden que es directa, o sea, supera la extradición. Directamente un juez abre un proceso a una persona por casos de corrupción, terrorismo, varios, y el juez inmediatamente está en otro país y lo detiene, lo tiene que detener, ¿no? La armonización de las leyes. Estamos trabajando también a nivel internacional, por ejemplo, que todos los países tengan el delito de organización, de participación en organización criminal, que es clave. Como decíamos, si la organización es el elemento nuclear de todas estas formas de criminalidad, no podemos esperar a uno por uno irle pues involucrando. Son organizaciones y, por tanto, el delito de participación en organización criminal va a ser importante, ¿no? Fíjense cómo se aprovecha la superación del territorio de un lugar a otro, de un territorio a otro, para precisamente pues sortear la acción de la justicia. El gran problema, y eso se lo suelo decir a mis alumnos, ¿no? El Estado nacional, el Estado democrático que nació de la Revolución Francesa, lo único que le está quedando es el derecho penal, la ley penal, el Código Penal. Está dominado por las fuerzas exteriores económicas, el Fondo Monetario Internacional, en los casos la Unión Europea. Lo único que le queda es el derecho penal, el Código Penal, la ley penal. Es decir, la creación de delitos y penas. Pero precisamente esa es su grandeza y su miseria. Es decir, la ley se aplica solo dentro del territorio, como saben, pero esta criminalidad supera ese territorio y, por tanto, cada vez más buscamos herramientas de cooperación internacional, ¿no? Bien, otra cuestión importante, el modus operandi, cómo funcionan estas organizaciones, ¿no? Yo creo que eso es importante. Cada vez más lo que estamos trabajando es que se realizan en contextos normalizados, es decir, utilizan empresas legales, aparte de empresas pantallas, pero empresas legales. O sea, es decir, tenemos que a veces hasta desconfiar de una empresa legal, ¿no? Porque se encubre actividades ilegales, ¿no? Utilizan actividades ficticias, facturación falsa, testaferros, mercancías ficticias, simulación de negocios, ¿no? Todo con el fin de mover el dinero, ¿no? Todo con el fin de blanquear el dinero. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, cómo se ha infiltrado ya el dinero mal habido en organizaciones empresariales con, con capacidad real y legal, que para dificultar la persecución, ¿no? Todo es necesario para dificultar la persecución. Estamos hablando de un modus operandi también que se refiere a contextos normalizados. Esto me gusta recalcar. Como les decía al comienzo, no hay que dudar del robagallinas. Lamentablemente hay que dudar de la persona con cuello y corbata, que es la que puede hacer más daño a la sociedad hoy en día, ¿no? O sea, los delitos se cometen dentro de negocios, en los restaurantes, en los acuerdos, es decir, no estamos hablando de esa idea lombrosiana que teníamos cuando nos enseñaron el derecho penal, que el delincuente era un sujeto cejijunto con unas características determinadas. No, ahora es el señor, tu vecino que de pronto tiene un Porsche, ¿no? Y de dónde ha sacado ese Porsche. Y eso es lo que está sucediendo. Y por tanto es que el derecho penal tendrá que tener nuevas herramientas, tendrá que abrir los ojos a estas nuevas realidades, ¿no? Cómo se camuflan, digamos, dentro de negocios lícitos. Cada vez más está más camuflado. Por lo tanto, para los aparatos del Estado que están persiguiendo a la justicia es muy complicado para ellos, porque ya lo que estudiaron en la universidad, que era un sujeto, ¿no?, que realiza un disparo, que roba, hasta los atracadores de bancos son mucho más, digamos, inocuos ante la sociedad frente a estas formas de criminalidad que no dan la cara, que no se ven, que están camufladas en sociedades pantalla, en estructuras opacas, en movimientos de capitales, en organismos del Estado, ¿no? Por eso el profesor Carbajo dice, se trata de la perversión del derecho patrimonial. Se está utilizando el derecho mercantil y los contratos simulados para delinquir, ¿no? Se está utilizando estas formas societarias para delinquir, que encubren realmente como una máscara, ¿no? Como una máscara las sociedades las sociedades ilícitas, las sociedades, digamos, que son meras organizaciones criminales, meros sujetos que tienen ganancias ilícitas y que intentan lavarlas, ¿no? Por tanto, en España, y aquí les presento, por ejemplo, un informe último
que es europeo en realidad, que a nosotros nos interesa, de la Serious and Organized Crime Threat Assessment, es decir, los casos graves de organización criminal, de organizaciones criminales, ¿no? Un informe que dice que hoy en día los verdaderos conductores del crimen, es decir, ¿cómo se realiza la criminalidad? A base de tecnología, dice, contexto geopolítico, es decir, también lugares que tienen una democracia débil, lógicamente puede ser atacada por organizaciones criminales mucho más fácil. Los estados fallidos mucho más fácilmente son atacados por organizaciones criminales. Y las estructuras legales de negocios, es decir, las estructuras legales de negocios son conductores del crimen, son medios, instrumentos para cometer delitos. Eso es la gran preocupación hoy en día internacional, ¿no? Cómo se utiliza el formato societario para precisamente encubrir actividades ilícitas, ¿no? Esto es lo que más preocupa a las autoridades internacionales hoy en día, ya digo, acostumbradas a luchar con organizaciones que dan la cara. Hoy en día estas organizaciones no dan la cara, ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, la utilización de mecanismos especiales de intervención para penetrarlas, ¿no? Como son, por ejemplo, la infiltración, la colaboración eficaz y las escuchas telefónicas. Fíjense, las escuchas telefónicas en España han sido clave para luchar contra la corrupción. El presidente de la Comunidad de Madrid, que les digo que tenía bolsas de dinero en Colombia, tuvo que ser infiltrado, se le puso una escucha dentro de su despacho. Ya ni siquiera, o sea, los teléfonos los tenían todos ya, lógicamente ya revisados y se cuidaban en lo que hablaban. Le pusieron dentro del despacho del presidente. Fíjense también, y eso yo siempre llamo la atención, la importancia de los policías que investigan. Decirle a un policía que le ponga una escucha a su jefe, fíjense lo que supone, ¿no? Yo siempre digo eso, lo que supone eso. Y una policía súper especializada, no infiltrada, que esa es otra cuestión. Los policías se infiltran también. O sea, están captados muchas veces por estas mafias. A este señor no caía, hace años se sabía que cometía una corrupción tremenda. Pero apenas le abrían alguna investigación, la policía le avisaba, claro, evidentemente le avisaba inmediatamente. Hubo que luchar con él con una escucha dentro de su despacho, como el despacho presidencial, por decir, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Fíjense, claro, ¿cómo hay que luchar con estas formas de criminalidad? Es que obviamente requiere valentía, requiere suma también tecnificación, ser y honestidad, obviamente. Honestidad, que yo creo que es la clave de estas formas de criminalidad. Por tanto, importante, estructuras legales de negocios. ¿Cómo tratamos a estas sociedades instrumentales? Bien, en primer lugar, una criminalidad personal. Aquí yo quiero hablar de dos tipos de criminalidad. La responsabilidad personal, es decir, de sujetos concretos que realizan delitos, y la responsabilidad desde las organizaciones. Vamos a hablar de la responsabilidad personal. ¿Qué pasa con aquellos que colaboran con organizaciones criminales, ¿no? Es decir, no son parte de esas organizaciones, pero colaboran, ¿no? Es decir, de distinta manera aportan elementos clave para mantener a esa organización o para delinquir. Son aportes que tienen que tener obviamente una gravedad, una importancia, ¿no? No es el cocinero, no. El chofer, fíjense que hablamos siempre de la responsabilidad de la autoría y participación en estos casos. Puede ser en algunos casos importante, ¿no? Cuando sabe que se va a cometer delitos y también lleva, ¿no? Pero la mínima debería ser la cooperación necesaria, ¿no? La figura de la cooperación necesaria, es decir, aportes significativos a la permanencia de la organización criminal o a las actividades de la organización criminal, ¿no? Pero aportes significativos, claro. No estamos hablando de conductas neutrales, no estamos hablando de conductas que no aportan a la organización, ¿no? Y por tanto estamos hablando de aportes significativos. Aquí podemos utilizar la teoría de Gimbernat de los bienes escasos. ¿Qué es aporte significativo? El aporte de bienes y servicios relevantes. Bienes, medios, armas, dinero, ¿no? Sociedades, pero servicios, ¿no? Los despachos de abogados, por ejemplo, que crean empresas, están dando un servicio relevante para mantener esa organización criminal, ¿no? En España ya tenemos varios casos que se han detenido a los abogados por el caso de colaborar y crear estructuras financieras para lavar dinero, ¿no? Por tanto, no se requiere que los sujetos conozcan
nítidamente qué delito cometen, pero sí que su aporte, fíjense, para la responsabilidad penal, que su aporte, su trabajo es relevante para la permanencia de la organización o para la actividad de la organización. Obviamente quedan fuera los casos de conductas insignificantes, es decir, de mera por ejemplo, una cocinera, etcétera, ¿no? Que no son importantes, con lo que se llama conductas neutrales. Pero no son conductas neutrales los aportes significativos relevantes para la permanencia de la organización. Vamos a ver cómo trata la jurisprudencia. Fíjese, les he traído un caso, el primer caso que se condena a una persona jurídica, sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016, que llega al Supremo la responsabilidad de las personas jurídicas que en el año 2010 se introduce. Pero lo significativo de esto es que es un caso de tráfico de drogas. Era una empresa que utilizaba pues su marchamo, su cobertura legal para importar maquinarias y dentro de la maquinaria le metía droga, ¿no? Hasta que, claro, descubrieron. ¿Qué pasó en este caso? Pues ¿cómo lo resolvieron? Pues resolvieron precisamente, pues como habían varias sociedades, una de ellas Transpinelo, ahí sí, un delito contra la salud pública, un delito, ¿no?, de tráfico de drogas, ¿no? Y dice que era una persona jurídica dedicada también a actividades lícitas. Claro, era una empresa que importaba. De un momento a otro ya importaba maquinarias, de un momento a otro metió dentro de las maquinarias droga, ¿no? Entonces, claro, esos son los casos que tenemos que ver. Casos en que empresas que hacen actividades, esos son los más complicados, ¿no? Empresas que tienen actividades legales, reales y también ilícitas, ¿no? En cambio, dice Geormadrid, sí es una sociedad pantalla. ¿Qué es una sociedad pantalla? Una sociedad pantalla es que no tiene ninguna actividad legal, ¿no?, sino que es realmente una mascarilla, una máscara que sirve para ocultar, pues falsear, digamos, como unas falsedades, la realidad, que es que se mueve dinero que normalmente es de origen ilícito, ¿no? Nosotros en estos casos aplicamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas que tenemos en España y que seguramente vendrá también aquí a Perú, ¿no? Otra tercera empresa, Investment Trans Spain, pues era utilizada para la comercialización de delitos. Esa es una empresa instrumental. Llamamos empresa instrumental cuando sirve para la comisión de delitos, ¿no? Y dice, en este caso, se le dispensa un tratamiento de sociedad instrumental y, por tanto, es organización criminal, ¿no? Y no se le aplica el artículo 31 bis, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque esta requiere que sea en provecho o en beneficio de la persona jurídica. Si, en cambio, es en provecho o en beneficio de unas personas concretas y no de la persona jurídica, entonces ya estamos hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? ¿Cuál es la propuesta al caso Gürtel? No quería irme sin hablar del caso Gürtel, el caso, como digo, que ha propiciado el cambio de gobierno en España. Una cosa inusitada. Nunca en la vida una moción de censura había prosperado. Siempre pues había dos casos más y han sido, digamos, saludos a la bandera. No, nunca se llegó a prosperar, pero aquí fue un golpe de efecto y Pedro Sánchez ahora es presidente y ha sido relevado Mariano Rajoy. Gracias a este caso, ¿no? Fíjense el caso, qué interesante. En el año 2015 se abre proceso por cohecho, malversación, delitos de corrupción, ¿no?, hacienda pública, blanqueo de dinero y delito de asociación ilícita, el que sería aquí el 317, asociación para delinquir, ¿no?, y el delito de organización criminal, por la trama de una financiación irregular y ilegal del Partido Popular, con la cual existía una caja B, ¿no? O sea, es decir, ellos decían, no, nosotros cumplimos la ley. Sí, claro, cumplen la ley, que es lo que muestran, pero detrás tenían una caja B, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? Caja negra, creo, ¿no? Bueno, o sea, una contabilidad paralela, distinta, con todo el dinero que era captado por las comisiones de los empresarios, ¿no? De algunos empresarios. Con esto pagaban campañas electorales, cosa que, fíjense, eso supone, para nosotros decimos, van dopados, ¿no? Como el ciclista que va con anabolizantes y estos iban dopados también a las campañas electorales, porque ya se sabe que se ganan las campañas electorales también
con dinero, ¿no? Y entonces tenían detrás una cantidad tremenda de dinero que era en caja B, no era el legal, sino en caja B. Y también servía para pagar en sobres a altas autoridades, ¿no? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué ha pasado con este caso Gürtel? Han condenado, han condenado ahora mismo, por eso cayó, o sea, hace menos de un mes, a 51 años a Francisco Correa, que era el negociador, era el que hacía el intermediario entre las empresas que daban las comisiones y las autoridades del Partido Popular, ¿no? A cambio, obviamente, claro, ¿por qué financian? Siempre luego se cobra en contratos públicos, ¿no? Pablo Crespo, otro que era colaborador de Correa, a 37 años y medio de cárcel, ¿no? O sea, unas penas, la verdad que para España, altísimas, porque esas penas en corrupción muy raro que se ponen, ¿no? Tengo que decir, entre paréntesis, que los jueces del sistema anticorrupción del caso Gürtel han sido pues perseguidos, vapuleados por algunos órganos, su familia, su hija concretamente, que estaba vinculado a un partido de izquierda, que han tratado de difamar a los jueces, de intervenir a los jueces. Eso pasa en todos lados y ha pasado también en España. ¿Qué más con el caso Gürtel? Luis Bárcenas. Él sí que es el cabecilla del asunto. Era el tesorero del Partido Popular, que es como 20 años, es decir, pasaban todos los secretarios generales, podían ser elegidos y pasaban años determinados, pero él estaba siempre ahí y era el que agenciaba toda la contabilidad B, ¿no? Se hizo millonario, cosa que también le toma cuentas el partido al tesorero, ¿no? Como decía mi maestro cuando estaba la semana pasada aquí, todos los tesoreros del Partido Popular están imputados, o alguno ya ha muerto, pero muerto imputado, ¿no? No entra a la cárcel porque ya estaba muy viejito, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que había años de financiación ilegal, de corrupción, ¿no? El partido oficialista, fíjense, cuando fue un juez pidió intervenir pruebas al partido, destruyeron, llegaron y los ordenadores estaban 7 veces martillados, la caja, el disco duro del ordenador, o sea que no había manera de ver qué es lo que había pasado, habían borrado todas las pruebas, ¿no? Cosa que ya es sospecha de comisión de delito, que eso es otra cuestión. Eso, entre paréntesis, yo creo que es importante también decir desde el punto de vista de la teoría del delito, que el dolo no lo podemos pensar ahora como la idea clásica de conocimiento y voluntad exacto de todos los hechos, ¿no? Con estas estructuras organizadas, estos elementos, por ejemplo, utilizar testaferros, utilizar sociedades ficticias, ya eso demuestra dolo, demuestra intención de delinquir, ¿no? Ya esto, utilizar, como digo, pues romper los ordenadores, ocultar pruebas, todo esto son pruebas, en realidad, indiciarias para la prueba del delito, ¿no? El Partido Popular fue condenado como partícipe a título lucrativo, que es interesante, está bien, partícipe a título lucrativo. Eso no es una figura que exista, creo que aquí en Perú. Una persona que no es condenada, porque no hay manera de probar que conozca el delito, que haya tenido algún tipo de relación con el delito, pero que sí se ha beneficiado del delito. Y a esa persona se le condena como partícipe a título lucrativo. Una figura que yo cuando la vi, porque nunca la he visto en una parte del mundo, ¿no? Pero es interesante, porque está sirviendo para recuperar el dinero de varias exministros que no han sido probadas. Que el caso, la infanta, por ejemplo, a la infanta, la mujer de Urdangarín, no le probaron, a mi parecer sí estaba aprobado, pero eso ya es otra cuestión que no vamos a discutir, que haya conocido sobre los hechos que realizaba su marido, pero sí que se ha beneficiado. Es decir, está probado que había comprado montones de cosas privadas con la tarjeta de crédito. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Ahora las tarjetas de crédito hablan mucho. Ojo, las tarjetas de crédito hablan mucho, porque eso sí que no lo pueden borrar. Eso no saben los delincuentes, pero en España ha caído Rato, las Black, un montón de casos porque ahí dice claramente las compras, ¿no? Las compras que están, y por tanto, pues eso sí que se puede recuperar.
¿No le hemos probado el delito? Vale, no le probamos, pero sí le probamos que usted se ha beneficiado del delito y por tanto nos tiene que devolver al Estado todo ese delito. Yo creo que eso es interesante. ¿Cómo trataríamos a estas organizaciones? ¿Cuál es mi propuesta, digamos, de tratamiento, no? Yo creo que hay dos extremos claros. Hay sociedades reales que pueden cometer ocasionalmente delito en beneficio de la persona jurídica y ahí le damos el tratamiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Para nosotros sería el artículo 31 bis. Pero hay casos claros de sociedades instrumentales, es decir, que no tienen ninguna actividad, que son realmente meras pantallas, meras coberturas, son totalmente ficticias, que hay que darle un tratamiento de organización criminal directamente. Ya esas son organizaciones criminales. Es decir, desde el punto de vista formal serán sociedades, pero sabemos que realmente detrás hay una organización criminal. Yo creo que en este caso sí que tendríamos que diferenciar, ¿no? Esos son dos extremos. Pero en medio, la verdad es que en la realidad hay una contaminación, ¿no? Hay muchos casos, como veíamos el caso que les puse, que pues era una sociedad creada para unos fines lícitos, importar maquinarias, pero luego detrás estaban utilizándola para un delito de tráfico de drogas, ¿no? Un delito gravísimo, ¿no? ¿Cómo tratamos estas sociedades, ¿no? Ahora nosotros tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas y tenemos delito de organización criminal. ¿Cómo las catalogamos a estas sociedades, ¿no? Entonces yo propongo aquí varias soluciones, ¿no? Primero hay, como decía, casos intermedios, ¿no? Donde hay contaminación. Evidentemente, si el 90% es una actividad ilícita y un 10% es una actividad legal, estamos hablando de una organización criminal. Pero hay muchos casos, ¿no? Casos de Odebrecht, por ejemplo, he visto en constructoras que el 90% o el 80% de su actividad es legal y cometen ocasionalmente delitos. Por eso me interesa esta clasificación que vamos a ver. He pasado para atrás, pasa para adelante. El 1. Primero, la clase de delitos, ¿con qué elementos contamos para uno u otro tratamiento legal? Bien, la clase de delitos. Está claro que los delitos de la criminalidad organizada son delitos que son actividades absolutamente prohibidas, ¿no? Es decir, el tráfico de drogas no está admitido, por tanto, pues estamos a una finalidad eminentemente criminal y, por tanto, el tratamiento de organización criminal. En cambio, los delitos socioeconómicos, medio ambiente, hacienda pública, delitos contra los consumidores, delitos contra los trabajadores, sí podemos tratarlo como una actividad de la criminalidad empresarial o responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ojo que cuando estoy dando, estos son indicios, no significa que en todos los casos tenga que ver, sino vamos a ver más elementos, todos estos elementos, y el juez tendrá que conjugar todos estos factores. Segundo, el uso de la violencia. Normalmente tenemos la idea que las organizaciones criminales cometen los delitos con violencia, ¿no? No siempre. Hay organizaciones criminales que no son violentas y hay empresas legales que utilizan la violencia también. Por ejemplo, las amenazas, las coacciones, ¿no? Ha habido casos, nosotros hemos tenido casos que la empresa coaccionaba a su trabajador, por ejemplo, para que a su técnico para que firme un contrato público que existe tal cosa y realmente no existe, ¿no? Pero con amenazas y con coacciones, es uso de la violencia. Por tanto, la violencia, si bien nos puede servir como indicio, digamos, tampoco es totalmente contundente, ¿no? Tercer factor, la complejidad de la organización. Pues está claro que se requiere un mínimo de sustrato para hablar de organización, ¿no? Las diferencias entre criminalidad organizada y empresarial, pues solemos encontrarla en el sujeto determinado, que supone la persona jurídica. La persona jurídica nos ayuda, pero ya digo, hay sociedades pantalla, tampoco nos puede servir para dar totalmente fe absoluta de ello, ¿no? En muchos casos las empresas son pantallas simplemente y por tanto pues hablaríamos podríamos hablar de organización criminal. Cuarto, la finalidad criminal. Ese es un elemento clave porque las organizaciones criminales tienen una finalidad eminentemente criminal, ¿no? Es decir,
La finalidad última es, pues, lavar dinero, pues, corromper, etcétera, ¿no? Y ya esa finalidad criminal denota intencionalidad, lo que decíamos, ¿no? Es decir, tendremos que tratarla como organización criminal y no tenemos que probar, digamos, elementos de detalle, ¿no? Yo creo que, bueno, ha habido aquí discusiones sobre qué es lo que hay que probar. Evidentemente hay que probar, pero la prueba indiciaria es importante para también dar luces de una serie de datos que, conjugados con la lógica de la realidad, pues denotan la comisión del delito. No significa que el juez tenga que ver, ¿no? Ver las pruebas, como digo, como ni la sangre en la mano, ni la droga en la mano, ¿no? Sino que forma parte de una organización. El otro extremo estarían las empresas que por defecto de organización cometen delito, y ahí sí hablamos de responsabilidad de las personas jurídicas o criminalidad empresarial, ¿no? Por defecto de vigilancia, por defecto de organización, se produce un delito. Ese es un caso distinto a la finalidad eminentemente criminal. Quinto, los comportamientos criminales reiterados u ocasionales. Evidentemente, la reiteración del comportamiento denota ya una finalidad criminal, ¿no? Es decir, una empresa que se crea para delinquir normalmente no lo realiza una sola vez, sino varias veces, ¿no? Entonces, si hay comportamiento reiterado, ya estamos hablando de organizaciones criminales. En cambio, cuando hablamos de responsabilidad de las personas jurídicas o criminalidad empresarial, debemos de hablar de casos ocasionales que se producen por un defecto de organización, como puede ser, por ejemplo, un delito contra el medio ambiente o un delito contra la hacienda pública, ¿no? Sexto, sociedades con actividad real o sin actividad real. Esto también es un claro síntoma de la intencionalidad de las personas que utilizan el sistema societario, ¿no? Es decir, si no tiene actividad real, es algo que se encubre, algo se está encubriendo, ¿no? Hay detrás de las actividades, cuando hay engaño, cuando hay fraude, cuando hay abuso del derecho societario, ya estamos hablando de una utilización intencionada de las fórmulas jurídicas para encubrir actividades ilícitas, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de organizaciones criminales. También, como digo, deberíamos de tratar como sociedad instrumental aquellas que tienen una mínima actividad real, ¿no? Sí, que son realmente, aunque tengan, pues, actividad real económica, si es mínima, si la mayor parte de su actividad es ilícita, estamos ante organizaciones criminales. Séptimo, creo que falta séptimo, salvo que yo me decía, hay séptimo. Cantidad y calidad de la actividad legal. Es decir, no solo la cantidad, reiteración, sino la calidad, la clase de actividad denota el tratamiento de organización criminal o de responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Otra vez, si estamos ante una mera máscara que realmente encubre actividades ilícitas, que son, pues, prohibidas, absolutamente prohibidas, ¿no? Pues es minería ilegal o trata de personas, ¿no? La trata de personas también, por ejemplo, discurre detrás de actividades supuestamente de negocios lícitos, ¿no? En bares, pues discotecas, hoteles, etcétera, ¿no? Encubriendo actividades ilegales, ¿no? Octavo, que la actividad delictiva sea en beneficio de la sociedad o en beneficio de sujetos concretos. Si la actividad delictiva es en beneficio de la sociedad, podemos hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Es decir, en provecho o en beneficio de la propia persona jurídica. Ahí sí podemos hablar de una responsabilidad de las personas jurídicas. Ahora bien, si es en beneficio total de unas personas concretas que instrumentalizan a la sociedad, podemos hablar de organización criminal pura y dura, ¿no? Directamente. Entonces, la idea es que un juez, cuando se presenta ante estos casos complejos que decimos de utilización de sociedades pantalla, ficticias, tiene que conjugar todos esos factores, ¿no? Es difícil. Por eso nosotros planteamos sobre todo reformas en el derecho penal, reformas que algunos me dicen, algunos me han dicho comunista incluso, ¿no? Porque hablo del intervencionismo del Estado, por ejemplo, un registro público de sociedades en las que todo a nivel mundial, y eso, ojo, el Gafi ya lo dice, o sea que Gafi, que poco de comunista es, viene de Estados Unidos, ya lo saben, ¿no? O sea, que haya un registro público de sociedades a nivel internacional, que todo un juez pueda investigar quién es realmente el verdadero propietario de esas sociedades y de sus sucesivas transformaciones, ¿no?
También se podría establecer un control de actividades de empresas, es decir, si una empresa está años que existe y no tiene actividad real, pues puede dar lugar, por lo menos, a investigar si realmente encubre la actividad ilícita, ¿no?, a una organización criminal. Y una propuesta que últimamente planteo es la penalización del testaferro, ¿no?, un tipo penal específico de falsedades. Es una falsedad, podemos hablar, pero que diga claramente que quien presta su nombre a una actividad delictiva para la comisión de delitos puede dar lugar a tal cantidad de años de prisión, ¿no? ¿Por qué los digo? Porque por lo menos en España, yo lo sé, uno puede encontrar testaferros a la carta, ¿no?, por internet, que prestan su nombre sin ningún tipo de consecuencia. Y obviamente si no tienen ningún tipo de consecuencia, pues lo realizan. Pero si saben que pueden tener ya la acción de la justicia detrás de la nuca, pues ya es más difícil que presten su nombre, por lo menos, ¿no? Una renovada lucha contra los paraísos fiscales también, lógicamente, porque sin ellos imposible luchar contra el delito. Siempre habrá un refugio para el dinero, y si hay refugio para el dinero, hay refugio para el delincuente, ¿no? Vigilancia y control de los organismos de control. Bueno, ese es ¿quién controla a los controladores?, ¿no? Ese es el gran debate. Fíjense que nosotros decíamos, pero ¿cómo el Tribunal de Cuentas, que es el que tenía que controlar a los partidos políticos, se le ha pasado esto de que pues haya esta financiación ilegal? Pues era muy fácil. Primero, estaba nombrada por miembros de los partidos políticos, que en ese momento eran solo dos, tú y yo. Entonces ahora me tapo yo, te tapas tú, ¿no? Segundo, se reunían una vez al año, no sé qué, o sea, con una efectividad, sin capacidad coercitiva. No tenían ningún tipo de capacidad de sanción, de nada, ¿no? Con lo cual, pues, su capacidad era mínima. Eso también, los órganos de control, los notarios, por ejemplo, es muy importante el órgano de control del notario. Como saben, para el GAFI, por lo menos, es que se llama los sujetos obligados, ¿no? Sujetos obligados, que se les está pidiendo responsabilidad, porque ahí es donde se ve casos grandes de corrupción, traspasos de inmuebles gratuitos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, lamentablemente, tenemos que ir a ello, porque es la única manera de atajar esta forma de corrupción, gran criminalidad, que está, pues, poniendo en jaque a los poderes del Estado. Y creo que nosotros, como penalistas y los aparatos de justicia, tienen que modernizarse y trabajar en pos de estudiar teorías y que sean, obviamente, mucho más idóneas para luchar eficazmente y con garantías, ¿no? Nadie dice que, porque claro, otro debate importante, las garantías, ¿no? Sí, obviamente es importante las garantías, pero hay que luchar con una forma moderna de criminalidad, distinta de criminalidad, y por tanto también modernas deben ser las respuestas del Estado y del derecho penal, ¿no? Sin traspasar ello, es decir, siempre con la proporcionalidad, con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad y el control judicial y fiscal, ¿no? Muchas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, catedrática Laura Zúñiga. Son 52 minutos maravillosos que hemos podido disfrutar de esta exposición, crimen organizado y personas jurídicas, responsabilidad de las personas jurídicas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a preguntarle a nuestra mesa de honor si alguno de los integrantes quiere hacer alguna pregunta. Tenemos el doctor Ramiro Salinas, que ya nos indicó que sí. Si la doctora Barrios también desea, puede plantearla. Y después vamos a abrir el espacio al público para que, previa identificación y preguntas, no argumentaciones, no comentarios, preguntas que sean pertinentes con el tema que estamos tratando, podamos autorizarlo y se puede hacer. También por las redes, por favor, escríbanos a EFAJA, está César Tazaico, que nos va a transmitir cada una de las preguntas para poderlas contestar. Está en el uso de la palabra entonces el doctor Ramiro Salinas. Sí, Bueno, en primer término debo agradecer al doctor Neira Flores por haberme dado la posibilidad de compartir mesa con nuestra ilustre invitada, la doctora Laura Zúñiga Rodríguez. Y así también saludar a la doctora Elvia Barrios, nuestra juez suprema de la Sala Constitucional en este año, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Ya el doctor Príncipe Trujillo y la doctora Flor de María Vega. Es un gusto para mí compartir esta mesa y por supuesto agradecer a la doctora Laura Zúñiga porque, como ustedes habrán notado,
nos ha dado una clase pedagógica clara y precisa sobre el delito, ¿ya? En el Perú, delito de organización criminal. No hay que olvidar que el 317 del Código Penal ha sido modificado, pues, y se ha tipificado ya el delito de organización criminal. Dentro de una de sus características, yo insisto en esto, es que la organización criminal hay que verlo como empresa criminal. Tiene una fachada de empresa, es decir, está bien constituida. Está bien constituida en los registros públicos, reúne todos los requisitos que exige la ley de sociedades en el Perú y, por supuesto, aparentemente trabaja dentro de lo lícito y también ahora ya sabemos en el Perú que realiza actividades ilícitas y más realiza actividades lícitas al punto que indudablemente uno que lo observa verificaría o diría pues que estamos ante por ejemplo, ante funcionarios de primer nivel. Y en el Perú tenemos ya, siempre lo señalo, tenemos esa experiencia, por ejemplo, con los presidentes regionales, muy bien vistos por la sociedad, es decir, son elegidos, se rodean de congresistas, se rodean de jueces, fiscales, de los policías, aparentemente son gente de bien, pero a la vez están realizando actividades ilícitas. Y eso, por supuesto, se descubre años después. Hay casos que hemos tenido en el Perú que se ha descubierto muchos años después. ¿Por qué? Porque tienen pues una organización bien montada. Y entonces aquí hay que aprovechar la pregunta de la doctora Laura Zúñiga para que complete su exposición en el sentido de que qué debemos hacer los jueces, qué debe hacer el Poder Judicial. Y por supuesto, aquí en el Poder Judicial, ya siguiendo la línea de la Convención de Palermo, pues se ha creado la especialización. Tenemos jueces, fiscales, especializados en criminalidad organizada. Pero lo que nos falta, me parece que en la Corte Suprema también debiera haber una sala especializada en crimen organizado. ¿Por qué? Porque como ustedes lo han escuchado a la doctora Laura Zúñiga, es conocer a profundidad qué es una organización criminal y después tomar en cuenta que es muy peligrosa una organización criminal, al punto que Silva Sánchez, un penalista español, dice pues que no podemos tratar con los mismos principios, con las mismas garantías a un imputado de organización criminal como si fuera, como la doctora ha dicho, pues a un hurtador de gallinas. No podemos tratar al derecho penal en esos casos de la forma tradicional que lo hemos venido haciendo. No podemos tratar el derecho procesal penal también en esa misma situación, porque si no, no podríamos, los fiscales primero no podrían investigar a nadie y los jueces no podríamos condenar a nadie. Y como he dicho, y no es que a todos vamos a condenar, sino se tiene que condenar a quien tiene que condenarse y absolver a quien tiene que absolverse. Por eso la pregunta es a la doctora, ¿está bien la especialización que ha optado el Perú o debemos seguir como España? Porque en España, por ejemplo, no hay especialización. ¿Cuál es su punto de vista, doctora? Sí, bueno, en primer lugar creo que, ya que me hace la pregunta, antes que nada creo que es importante el sistema de elección de los jueces, ¿no? Es decir, creo que el juez es el juez y el fiscal, ¿no? Cuando hablamos de los aparatos, los dos grandes aparatos de aplicación del derecho, tienen que ser, ante todo, los mejores en cuanto a su formación previa, es decir, un sistema que, por ejemplo, nosotros tenemos ahí un sistema de oposiciones. Las oposiciones son durísimas, pero durísimas. La media para ser juez es estudiar 3 años después de la carrera. Es una media porque tienen que aprenderse de memoria 260 temas, algo así, pero cada uno de 1 hora que exponen. ¿A qué voy? Más que ese modelo tiene también sus desventajas, pero hay una ventaja. Quien se ha esforzado años en llegar a ser juez, luego lo va a cuidar, ¿no? Va a tener cuidado, es decir, va a valorar especialmente su actividad y por tanto va a ser preciado, no caer tampoco fácilmente en la tentación del dinero, ¿no? Eso previamente. Y luego, además, la especialización. Lógicamente, como dice
mi querido amigo Salinas Chicha, que la especialización que nosotros no tenemos, ya quisiéramos tenerla, ¿no? Tenemos una especialización indirecta. ¿Cuál es? La Audiencia Nacional. Como la Audiencia Nacional es el lugar donde caen todos estos casos grandes, finalmente en la práctica se han especializado, pero específicamente, orgánicamente, no son jueces especializados. Sí lo tenemos en los fiscales, fíjese. Tenemos fiscales anticorrupción, tenemos fiscales antiterrorismo, de violencia de género, especialistas en violencia de género, o sea, especializados. Pero en el sistema de judicatura, lo único especializado que tenemos es el caso de violencia de género y menores, ¿no? Son los únicos especializados. Claro, yo creo que habría que ir en pos de la especialización, indudablemente, porque son delitos muy complejos, requieren unos sofisticados estudios, herramientas materiales, personales, conceptuales, apoyo técnico, apoyo de personas, y indudablemente la especialización es a lo que tiene que dirigirse esta lucha contra esa forma de criminalidad, ¿no? Sí. Doctora Elvia Barrios. Bueno, primero siempre agradeciendo al doctor José Neira. No está prendido. A ver. Agradeciendo al doctor José Neira por la incesante labor de seguir construyendo el conocimiento humano, la especialización humana, a la doctora Laura también, que en esta oportunidad contribuye con nosotros aportando su expertise, su conocimiento. No son tiempos buenos para nuestro sistema de justicia. La corrupción cala dentro de la sociedad, se inserta en aquellos espacios de poder fundamentalmente y adelanta su actuación adrede, digo esto, sabiendo de que determinada persona o determinado grupo de poder va a poder otorgarle favores, ¿no? Es lo que sucede en los casos de corrupción sistémica, en donde simplemente, por ejemplo, políticamente hablando, ofrece apoyo económico a aquellos que están postulando políticamente para después, como quien dice en el argot, recibir el vuelto, ¿no? Ese es un grave problema, claro. Pero ¿qué hacemos los jueces y juezas del Perú? ¿Cómo podemos combatir eficazmente la corrupción? Entonces, ¿qué hacemos? No es solo la especialización, la doctora lo dijo bien claro, el conocimiento del derecho, la aplicación correcta del derecho, pero a mí me preocupa, y aquí quiero aprovechar su experiencia, quizá va más allá de lo penal, es ese componente de integridad, ese componente valorativo que tenemos que tener los jueces y juezas del Perú, porque puedo ser muy inteligente, puedo ser muy hábil, pero ¿cómo fortalezco yo esa integridad que tiene que tener ese juez para alejarse de esos espacios de poder? Porque el poder tienta, porque el poder envanece, pero lamentablemente lo peor que hace es que hay veces pervierte. Y hoy sí, muchas gracias. Yo creo que a propósito de todo lo que sucede hoy en nuestro país, esta conferencia es fundamental, es vital, porque nos obliga a una profunda reflexión sobre qué estamos haciendo por mejorar la imagen institucional. ¿Y qué debemos hacer, mi estimada doctora, para fortalecer la integridad de los jueces en estos casos? Muchas gracias, doctora. Mire, justo pensaba decir ahora, cuando hablábamos de los mecanismos de elección de jueces, un examen de honestidad, ¿no? ¿Cómo se hace un examen de honestidad? Yo pensaba, ¿no?, en mi cabeza, ¿cómo hacemos un examen de honestidad? Claro, es muy difícil, ¿no? Hay psicotécnicos, por ejemplo, que ayudan a... Pero yo creo que se podría pensar, fíjese, aún de aquí a futuro, ahora que si hay psicotécnicos, ¿por qué no algoritmos para ver qué haría cada persona, exámenes de honestidad? Fíjese, yo creo que eso es clave lo que usted dice, o sea, la honestidad, que es una cuestión que no se enseña en las universidades, se enseña en casa realmente, se enseña desde pequeños, pero también lo enseñan los organismos públicos cuando se castiga. Eso se enseña también, se enseña cuando no se castiga. Se está fomentando precisamente también la impunidad, fomenta que proliferen valores contrarios a la honestidad. Por eso es muy importante esta lucha, ¿no? Y entonces, yo sí que decía,
que era importante la selección de los mejores, que sea un examen difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, eso pues puede, un examen difícil que luego se sabe que es para tener un cierto apostolado casi que se tiene que tener en este tipo de actividades, ¿no? Le digo que nos pasa a nosotros a los profesores también. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos ahora? Plagios constantemente, que es una forma de corrupción para mi gusto, ¿no? También. Y yo que les doy clases sobre cómo hacer un trabajo de investigación, lo primero que les digo es honestidad. Punto número 1, rigor, seriedad para trabajar, para llegar a hacer una tesis doctoral, pero honestidad. ¿Qué pasa? Se venden las tesis, se compran las tesis, eso también existe, o sea, existe hasta en mi ámbito. Por eso a veces cuando dicen solo en el poder, el que tiene poder hacer, no, puede haber corrupción en todos los ámbitos. Y entonces es importante que la sociedad se inocule contra ello a nivel general, porque es otra cosa. Si la sociedad acepta, la sociedad es corrupta, es difícil también que los aparatos del Estado luchen contra algo que se acepta. Nosotros hemos tenido un partido en el poder que ganaba todas las elecciones, a pesar que se sabía que estaban imputados años de años. Y todos hemos dicho, pero ¿y qué está pasando? ¿Cómo la gente les vota? Pues sí, les votaba, seguía votándoles, ¿no? Porque la sociedad era un reflejo también de esos corruptos, ¿no? Por tanto, pues educación, ¿no? Educación, evidentemente, educación y honestidad, que es importante, ¿no? Importante, elemento clave antes que nada, ¿no? No sé si le he contestado porque es un poco difícil, ¿no? Hace 35 años, en España, se presentaron unos abogados latinoamericanos a hablar con un maestro de maestros del derecho procesal penal para que haga un informe favorable en una extradición y que él ponga el precio que él quiera. El maestro se negó a eso. Hubo otro penalista famoso español que sí lo hizo, se volvió millonario. Mi maestro, del que estoy hablando, postuló como magistrado del TC, fue magistrado del TC 10 años, el otro penalista que se hizo millonario haciendo el informe, nunca logró que le den la plaza del TC español. El informe de la extradición de los años 80 era respecto a un señor cuyo nombre es Pablo Escobar Gaviria, de nacionalidad colombiana. A propósito de lo que plantea la profesora Laura Zúñiga, o sea, y creo que tiene que ver con que la historia de un juez es lo más importante para ver qué cargos puede ocupar o no puede ocupar. O sea, yo siempre digo que para ocupar un cargo hay que tener calle. O sea, qué hemos hecho por la institución, qué hemos hecho por la sociedad para ocuparlo, y que también un juez puede ser más que otro juez. Siempre, por su historia. No solamente por su conocimiento de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, el caso concreto, sino también quién es esta persona, qué ha hecho por la sociedad, que ha hecho por la justicia, ¿no? Y eso creo que es lo que se tiene que evaluar, y sería interesante que las convocatorias a los más altos cargos públicos sean audiencia pública y sea oral. Sería interesante. Ojalá algún día se pueda hacer eso, que todos ustedes puedan entrar como hoy día acceden a esto, y que todo el mundo sepa si los candidatos saben o no saben de los temas. Eso creo que es importante, ¿no? Y que es como en otros países, ¿no? Sí, transparencia, bueno, ¿no? Lo que se dice transparencia ahora como prevención contra la corrupción, ¿no? Es decir, si hay un examen, como dice Pepe sí. Neira, que realmente si hay un examen público ya es más difícil que haya corrupción, ¿no? Eso sí. Claro, un balotario de preguntas, 100 preguntas, mete la mano uno, sale ahí las preguntas, y que no te pregunten una sola, ¿no? Que te pregunten varias, porque puede ser que una no la veas. Primero vamos a preguntar nosotros y después vamos a ver si damos pase o no a las preguntas que ustedes hagan, ¿ya? Primera pregunta, profesora, aprovechando toda su sapiencia. En España, con la introducción de la Ley Orgánica 5-2010 del 22 de junio, se encuentra regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, modificada por la Ley Orgánica 1-2015, que entró en vigor el 1 de julio del 2015, también sobre las personas jurídicas, donde está previsto régimen de responsabilidad penal, penas aplicables, la relación entre la responsabilidad penal del autor y la de la persona jurídica, entre otras. La pregunta ¿es suficiente en España para investigar, juzgar y pronunciar la resolución que corresponda sobre la persona jurídica?
¿Es suficiente para prevenir la criminalidad de empresa? Bueno, la verdad es que me parece un tema clave que es de futuro. Está de moda, digamos, ahora los compliance, ¿no? En los despachos de abogados, una nueva fórmula jurídica para nuevos costes y nuevos ingresos realmente, ¿no? Esto es importante, esto es relevante. Bueno, sí, por un lado, nosotros consideramos que, ¿cuál es el elemento clave? El elemento clave de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es el defecto de organización. Entonces se dice, vamos a favorecer la organización, prevenir con programas de cumplimiento. Los programas de cumplimiento son importantes, es decir, el compromiso de las propias empresas para que dentro de su propia organización establezcan mecanismos de prevención es un avance, yo creo que es importante, no hay que desdeñarlo, pero tampoco es la panacea, es decir, tampoco esto evita absolutamente el delito. De hecho, los grandes casos de corrupción importante, casos Siemens, Mossack Fonseca, Odebrecht tenían pues, organismos de prevención, estructuras de prevención. Esto tiene que ser simplemente una cuestión de obligación para las empresas para prevenir los delitos que puedan cometer sus empresas, pero no puede servir para exonerar totalmente la responsabilidad como se ha propuesto en el año 2015, ¿no? Lamentablemente en 2015 la reforma de 2015 planteó que lo que era una atenuante se vuelva una eximente y que encima la tenga que probar el fiscal. Bueno, con lo cual para nosotros es una aberración que deja sin contenido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para que funcione la responsabilidad penal de las personas jurídicas hay que establecer sanciones también idóneas. Por ejemplo, una de las sanciones más importantes me parece la intervención de las personas jurídicas para equilibrar las posibles consecuencias a terceros, a trabajadores, a acreedores, ¿no? Porque se dice, bueno, intervenimos una persona jurídica, la cierras y perjudicas a los trabajadores, perjudicas a los acreedores, cosa que ha pasado pues aquí con caso Graña, ¿no? Graña y Montero. Evidentemente sí, pero tampoco no hacer nada también perjudica a la sociedad, porque las sociedades saben que si no hay consecuencias, como eso pasa como pues desde la educación, si sabe uno que no hay consecuencias, pues se comete esas infracciones, ¿no? Tiene que haber consecuencias, tiene que haber responsabilidad y por tanto exonerar totalmente porque exista un compliance programs me parece una exageración, ¿no? Profesora, en esa misma línea, catedrática, ¿cuáles son las medidas adoptadas en España para controlar y acceder a los beneficiarios finales de personas jurídicas offshore sospechosas de servir a prácticas de lavado de activos? ¿Cuáles son las medidas adoptadas en España para controlar y acceder a los beneficiarios finales de personas jurídicas offshore sospechosas de servir a prácticas de lavado de activos? Sí, hemos reformado el Código Penal en 2015, sobre todo en la ampliación del decomiso de los bienes. Tenemos un sistema de decomiso muy amplio. Primero era solo para delitos de tráfico de drogas, etc. Ahora ya para corrupción, para varios casos, blanqueo por supuesto. La idea es la lucha contra la criminalidad últimamente, esta criminalidad económica del lucro ilícito, es tratar de recuperar el dinero mal habido, ¿no? Es decir, darle donde más les duele, que es un delito que tienen pues una finalidad económica, pues quitarle todo a ellos y a sus familiares, que eso es muy importante, hablando de testaferros, ¿no? Casi todos los delincuentes tienen su dinero fuera de su nombre. Ellos no tienen nada a su nombre, ¿no? Ellos lo saben, lo tienen a nombre de sus familiares, de su mujer, de su amante, de sus hijos, de sus nietos, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo saben las autoridades, las leyes las tienen que tener en cuenta. De manera que nosotros ahora tenemos un sistema, por ejemplo, del decomiso ampliado. El decomiso ampliado es que si usted ha robado 1 millón de euros, pues vamos a decomisarle por 1 millón de euros. No importa que esté a su nombre, es decir, no tiene que estar, sino que está vinculado a personas vinculadas a ustedes, ¿no? Es decir, a las personas que se llaman personas vinculadas. Si están
el coche, la mansión, la vivienda, el yate, a nombre de sus familiares, de su esposa, es suyo. Y si es suyo, le decomisamos, ¿no? Es decir, es el comiso ampliado, tenemos el comiso sin condena, incluso a la persona que no haya sido condenada, por ejemplo, porque ha muerto o porque está en fuga. También, si se le abre proceso y no prueba el origen lícito del dinero, pues entonces se le decomisa todos sus bienes, que es un poco la extinción de dominio de Colombia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido voces que dicen esto va contra las garantías de presunción de inocencia, que el derecho penal. Bueno, pues se está diciendo, no, pero esto no son sanciones penales, estas son sanciones civiles que se agencian para, pues, luchar contra el dinero mal habido y aparte que yo siempre digo, el patrimonio no es un derecho fundamental, ¿eh? La vida sí, la salud, la libertad, esos son derechos fundamentales. El patrimonio no es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, pero la expropiación, por ejemplo, se permite, ¿no? Pues igual se expropian los bienes de los delincuentes por los hechos que han cometido, ¿no? En nuestro país tenemos, para empezar, los artículos 102 y 105 del Código Penal. Sobre el tema de las personas jurídicas, tenemos la ley 30.424 del 21 de abril del 2016, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Tenemos el decreto legislativo 1352 del 7 de enero del 2017, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. La ley 30.737 del 12 de marzo del 2018, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Y en la Corte Suprema, hace muchos años, el 13 de noviembre del 2009, sacamos un acuerdo plenario penal 7-2009 sobre persona jurídica y consecuencias accesorias. Entonces, usted conoce nuestra realidad catedrática. La pregunta era la siguiente. ¿Considera necesario una reforma a la regulación del ordenamiento peruano, teniendo en cuenta el alto grado de vinculación que existe actualmente entre el crimen organizado y la sociedad empresarial, o en su defecto debe mantenerse el principio clásico de societas delinquere non potes? Aparte de eso también, teniendo en cuenta que en los contextos de criminalidad empresarial, tras una empresa de fachada se encuentra otra, ¿hasta qué punto se pueden llegar a extender los efectos de las consecuencias jurídicas? Sí, fíjese, yo creo que ya hace, desde el Código Penal del 91, se le puede aplicar consecuencias accesorias a las personas jurídicas, con lo cual, sobre lo que no se aplican. Recordemos el caso de Canal 4, que hubo todo un debate. Es decir, ya existen herramientas para aplicar sanciones económicas a las personas jurídicas si se realizan delitos desde su seno. Ahora bien, se introduce la responsabilidad administrativa, subrayo la administrativa de la persona jurídica. Esto es un modelo muy parecido al italiano, que también no se llama administrativo, pero es penal, finalmente porque lo impone un juez penal. Entonces nosotros decimos, si es por un delito, lo impone un juez penal con un proceso penal, pues es penal, ¿no? Es decir, como decimos, si tiene alas, si tiene pico y vuela, es un pájaro, ¿no? Igualmente, es decir, si esto tiene contenido aflictivo, prevención general, es aplicado por un juez, por un delito, pues es de carácter penal. Lo importante es ver las garantías aquí, ¿no? Es decir, qué principios ha de regir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y para eso se requiere una reforma importante, por ejemplo, el procedimiento penal, que la situación de imputada de la persona jurídica, qué situación tiene procesalmente. Eso también hubo un debate en España, ¿no? Y hubo que hacer una reforma procesal después de un largo tiempo, ya que en el año 2011 fue la reforma, un año entero sin que se pueda aplicar, ¿no? Y todo eso necesita un rodaje, digamos, un rodaje que yo sí plantearía aquí una reforma que claramente sea penal y, por tanto, además, con garantías de un procedimiento penal,
y para más delitos, porque está para unos delitos determinados, muy limitados, ¿no? Por muchos delitos son importantes, por ejemplo, los delitos contra los trabajadores, los accidentes laborales que hay en las empresas. Yo creo que sería importante, delitos contra la hacienda pública, las empresas, los delitos tributarios, que son, claro, en grandes cantidades, medio ambiente, delitos contra el medio ambiente, que está mi colega la doctora Flor de María Vega, empresas que delinquen, ¿quiénes son los delitos contra el medio ambiente? ¿Quiénes lo pueden realizar con mayor posibilidad de afectación a bienes jurídicos? Las empresas, porque una persona física no realiza un daño al medio ambiente como lo puede realizar una persona jurídica, ¿no? Bien, entonces como ofrecimos, vamos a dar un espacio al público, previa identificación, nombre, a qué se dedica y la pregunta para calificarla, ¿ya? A ver, usted, señor, ¿cómo se llama? Usted, el micro, Kenia, por favor, sea diligente, ¿ya? Mi nombre es Lupo Raúl Gallardo Goytisolo, alumno de la doctora que está exponiendo ahí. Maravilloso. A ver, ¿qué nota se sacó? Bueno, ¿aló? ¿Qué nota se sacó, digo, para calificar su pedido? No escucha. Estamos iguales, ¿ah? Yo tampoco bueno, escucho. O sea, lo que he obtenido es un libro que he aprendido de allá muy bien, que le estoy dando a la doctora para que lo lleve a la Universidad de Salamanca. Está bien. Ya, okay. No, sí, claro, lo que pasa es que tenemos la misma edad, por eso los dos no escuchamos. Está en el uso de la palabra, doctor. Haga la pregunta. Mire, hay varias preguntas que quisiera hacerle. Una sola pregunta. Una sola pregunta. Bueno, tenemos... me voy a la parte de la estadística. Doctora, en España hay tiene una población de 47 millones y el Perú tiene 30. Pero el número de reclusos que están sentenciados en el Perú es mayor que en España. Son 72.000 más o menos en el Perú y en España son 50.000 y pico. Pero de esas cantidades es interesante ver que el delito por patrimonio en ambos coincide en el porcentaje. En España hay 38% de presos por el patrimonio y 37% de presos en el Perú, por el delito contra el patrimonio. Ahora, podría decirme, doctora, si hay una estadística que cuántos son los delincuentes por lavado de dinero, o sea que allá le conoce delito contra lavado de dinero, ¿en qué porcentaje hay de esas personas detenidas y por terrorismo? Nada más quisiera. ¿O el número o el porcentaje? Bien, bueno, exactamente el número no le puedo decir, pero sí le puedo decir que son muy bajas las estadísticas de delitos socioeconómicos. Y lo que más me asombra es que cuando se hablan de las estadísticas de la delincuencia, normalmente se ponen este tipo de delitos, robo, hurto, eso, pero no ponen delitos contra la administración pública, por ejemplo, dentro de las estadísticas de la delincuencia. Es decir, no son delincuentes, ¿no? No están. Uno entra a la página web y busca, que yo se los enseño a mis alumnos, ¿no? Las estadísticas de la delincuencia. Ha bajado el homicidio, los delitos sexuales han bajado, por ejemplo, los homicidios, por ejemplo, han bajado mucho, pero no encontramos estadísticas sobre delitos socioeconómicos, no existen. Y las penas, pues los que van a la cárcel, mucho menos, ¿no? Mucho menos. Son muy pocos los que realmente delitos socioeconómicos que llevan a la cárcel a las personas, salen con fianza, las penas son bajas de 2 años y entonces no son efectivas muchas veces, ¿no? La mayoría no son efectivas. Bien, doctora, usted hizo el uso de la palabra, igual que anteriormente, se identifica, a qué se dedica y plantea ¿Así la me palabra. escucha bien? ¿Puede ponerse de pie también, doctora? ¿Me escucha bien ahí? Como para que no haya misoginia. Eso es bueno. Distinguida maestra, ¿cuáles son las carencias del sistema jurídico español que ha percibido usted en los grandes casos de criminalidad organizada? ¿No? Usted ha hecho mención a los casos Acerca el Gürtel, micro más Crespo, a su boca. Bárcenas, Falciani y Acumet, ¿no? Entonces queríamos, a modo de colofón, tener esa conclusión vuestra. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bien, la carencia más importante que yo veo es la especialización, precisamente, ¿no? No hay jueces especializados, no hay material suficiente para esta macrocriminalidad. Hay juicios, han caído, el caso Gürtel, por ejemplo, en algunos sitios eran cientos de personas, pues los jueces se quejaban de que no tenían los medios materiales ni personales para hacer frente a estas formas de criminalidad, ¿no? Tan grande, con tal magnitud, con procesos paralelos, procesos, digamos, a ellas les llaman que se desgajan, digamos, del proceso general,
Y todo esto, pues, tiene que, en estos grandes procesos, tiene que agenciarse mecanismos para purificar este tipo de defectos, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo, luego la vocación de los jueces es muy buena, ¿eh? En ese sentido, yo creo que los jueces y los fiscales españoles y la policía, fíjese, es que yo llamo mucho la atención de la policía. ¿Quiénes son? Por lo menos yo no sé aquí, pero allí tenemos unas unidades especializadas de policías en delitos, por ejemplo, de estos internet tecnológicos, ¿no? Alta tecnología, de las TICs, ¿no? De las altas tecnologías. También sobre temas de corrupción, temas de investigación en recuperar activos. Cómo se recuperan activos. Son gente muy especializada y eso me parece clave porque el juez no va a investigar, ¿no? El fiscal tiene que ir con alguien que sepan investigar. Y para que haya pruebas, para que se condene, hay que tener buenas pruebas. Y para tener buenas pruebas tenemos que establecer unos buenos investigadores. Creo que ahí es la clave del asunto. Yo hablé un día con el Ministerio del Interior, que era importante la formación aquí de la policía. Una policía, antes había la PIP, ¿no? La Policía de Investigaciones, y ahora ya no existe la PIP, yo no sé quién investiga, pero es fundamental que hayan personas que se dediquen a realizar investigaciones, temas de ADN, todo eso es lo que va a adelantar la Administración de Justicia también, ¿no? Creo, a mi parecer. Claro, el único problema que hay, solamente por darle un ejemplo, sí. Cuando se trata de incautaciones de droga en todo el Perú, el único lugar donde se hace la pericia química es acá en Aramburú con Paseo de la República. Tienen que llegar todas las muestras. Entonces acá hablar de delitos informáticos es hablar de la Convención de Budapest y lo más probable es que nadie la conozca. Poca gente tiene esa clase de información. Eso, sí. Entonces hay que continuar haciendo el trabajo. No sé si hay alguna pregunta de otra persona. Doctora Iris Pacheco Custodio, jueza de la Sala Penal de la Corte Suprema, segunda Sala Penal Transitoria, está en el uso de la palabra. Buenos días. Bueno, ya me presentó el doctor Neira. Gracias por compartir acá esta conferencia que nos ilustra mucho. Yo quería hacer la siguiente pregunta. En el caso, por ejemplo, quisiera saber cuál es el tratamiento que se da en España respecto a los representantes de personas jurídicas que son procesados por delitos contra el medio ambiente, por ejemplo, contaminación, ¿no? Y en donde la persona jurídica en su constitución pone unas cláusulas que prácticamente se protegen los directivos, ¿no?, de las empresas, de tal forma que dentro del proceso de criminalización son los mandos medios los que se les atribuye la responsabilidad. ¿Cuál es el tratamiento, por ejemplo, en España respecto a los directivos, pese a que ellos tienen una política empresarial respecto a cómo se lleva a cabo determinadas actividades que luego son generadoras de grandes contaminaciones al medio ambiente? Gracias. Sí, muy interesante la pregunta. Realmente nosotros tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas en dos hechos de conexión. El del directivo, que no realiza, digamos, una prevención dentro de su pirámide organizacional, y los trabajadores cuando hay un defecto de vigilancia por parte de los directivos. ¿Qué significa eso? Que los directivos son la clave del asunto, ¿no? Ahí esto muestra que ellos son los que dirigen la política de la empresa y, por tanto, si hay un defecto de organización, que es la base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, son ellos los que tienen que responder, ¿no? Y ahí habría dos responsabilidades. Una puede ser individual, a título individual, por los hechos cometidos propia falta de diligencia, en comisión por omisión. Se ha aplicado, por ejemplo, el caso de la colza, se aplicó un caso contra la salud pública por aceite adulterado, a los directivos se les castigó por ese hecho, y también puede ser por responsabilidad de la persona jurídica aparte, ¿no? Como empresa, como persona jurídica, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese sistema. Ya el representante, claro, siempre nosotros decimos que precisamente por eso tiene que haber una responsabilidad de la propia persona jurídica, porque el mecanismo de responsabilidad individual que tenemos sirve de cabeza de turco, digamos, cargamos a alguien, un representante, toda la responsabilidad, y la empresa puede seguir manteniendo su actividad
de defecto de organización, actividad ilegal minera, actividad de fraude a Hacienda, delitos contra los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que dirigen la política de una empresa? Los directivos. Son ellos los que tienen que plantear. Incluso, fíjese, estamos ahora trabajando la administración desleal, que pueda suponer que un directivo pague sobornos incluso, ¿no? Porque al final la posible sanción puede ir en contra de la empresa y contra los trabajadores y contra la propia empresa, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cosas que se están trabajando para, pues, depurar esa responsabilidad, ¿no? Doctor Luis Ceballos Vega, juez de la Sala Penal de la Corte Suprema, segunda Sala Penal Transitoria. Con la venia de la sala. Una pregunta con respecto, ¿cuál es la tendencia en la legislación española con respecto al registro mercantil y registro inmobiliario real para efecto de descubrir las organizaciones criminales en este ámbito? Perdón, no lo he escuchado bien, el registro inmobiliario, ¿no? Sí, inmobiliario. Ya. Sí, ahora mismo precisamente porque ha habido muchos casos de corrupción que pasaban por la notaría, ¿no? Hay unas normas de prevención en materia de los notarios cuando realizan compras de inmuebles, compras de terrenos, etcétera. Pues hay un mecanismo de control por parte de los notarios. Si ellos no realizan su función de control, pueden tener responsabilidades, no solo civiles, sino hasta penales, ¿no? Es decir, pueden estar involucrados incluso en algún delito. Ha habido casos en que se ha procesado a notarios, casi todos los casos estos de corrupción había un notario, había un notario, con lo cual pues ya se está poniendo en el ojo esta actividad como actividad de garante, digamos, de la lealtad. Si ellos son garantes, tienen que ser garantes de verdad, ¿no? De verdad, de que efectivamente se trata de transferencias reales y no ficticias, ¿no? ¿Alguna pregunta del público? Sí, por favor, señor. Igual, su nombre, en qué trabaja y cuál es la pregunta. Isaac. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Acosta, soy egresado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador del Boletín Sociedades. Mi pregunta está en relación a la regulación que se hace del compliance en España. En el Perú se exige que la Superintendencia del Mercado de Valores se elabore un informe a pedido del juez o el fiscal, o del juez y el fiscal. Replanteo mi pregunta para que me pueda escuchar mejor. Mi pregunta está centralizada en el tema de la regulación del compliance en España. En el Perú existe una ley por la cual se exige a las personas jurídicas tenerlo. A pedido del juez o del fiscal, la Superintendencia del Mercado de Valores elaborar un informe respecto a si se cumple o se implementó correctamente este compliance dentro de las empresas para poder eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. En el caso de España, y mi pregunta se centra allí, es cómo se regula este tema y si es que también existe un símil de poder eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. Gracias. Sí, en España no hay una regulación específica sobre compliance todavía. Se ha desarrollado por medio pues, de las actividades de la profesional, de los abogados y los registros ISO, etcétera, es decir, los calificadores, ¿no? Son ellos los que establecen la idoneidad, digamos, del compliance, de la forma de compliance. Está, digamos, vinculado a actividades privadas, totalmente privadas, no son los que certifican compliance, no son organismos públicos, y este es también un defecto, ¿no? Son actividades privadas, son despachos, calificadores económicos que están realizando ese tipo de calificación. Y no tenemos una regulación específica, pese a que el peso que tiene es muy importante, puede exonerar de responsabilidad. Es decir, una persona jurídica tiene un sistema de compliance efectivo y bueno, digamos, y ya está exonerada de responsabilidad, ¿no? Y siempre digo que porque un delincuente tenga en su mesilla de noche una Biblia, ya le exoneramos de responsabilidad, es algo paralelo, digamos, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Es decir, no, hay que ver que sea efectivo, que realmente, y aparte, si ha existido delitos, la prueba de que no ha funcionado, ¿no? También, ¿no? Ex post no ha funcionado. Pero sí que creo que es importante un sistema de prevención, eso no desdeña, pero que tenga el peso, y eso recalco, que tenga el peso de exonerar totalmente la responsabilidad, ya eso son palabras mayores, ¿no?
Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, señorita, por favor. Buenos días, mi nombre es Bianca Celeste Álvarez Salvador, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio Derecho, también formo parte del grupo de Estudios Sociedades. Quiero primero felicitar a la doctora Laura por tremenda exposición, de verdad me encantó. También que la pregunta es muy relacionada al Compliance Officer. En España, no sé si está regulada expresamente, pero si no me equivoco, la empresa al establecer el programa de Compliance tiene que internamente decir quién va a ser la persona que va a supervisar el cumplimiento de no del compliance. Entonces, ¿qué pasa en España con la persona quien es la responsable de verificar que se cumple efectivamente el compliance y la empresa confía en esta persona y esta persona no ejecuta bien su supervisión? ¿Cuál es la sanción que se le da en España a esta persona, independientemente de la persona jurídica quien confía en esta que le da un cargo, ¿no?, de confianza? Gracias. Se refiere al oficial de cumplimiento, ¿no? El oficial de cumplimiento tiene responsabilidad, obviamente, pero ahí se discute si es un garante total de la actividad de la empresa, claro, y si es garante total, podría actuar en comisión por omisión, ¿no? Podría ser un autor, incluso dicen comisión por omisión, para algunos se dice esto es exagerado, ¿no? Esto es exagerado porque, primero, la comisión por omisión nunca puede ser igual a una acción, ¿no? Pero el problema que tenemos en España es que la penalidad de la comisión por omisión, por el artículo 11 del Código Penal, da lugar a que sea una responsabilidad similar a la acción, ¿no? No pasa como en Alemania. En Alemania, pues la comisión por omisión puede atenuarse respecto a la acción. Entonces, ¿qué digo? Que finalmente pues se planteará que el oficial de cumplimiento tenga una responsabilidad, pero yo no creo que llegue al punto de ser una responsabilidad de autor en comisión por omisión del delito, ¿no? Sino será, pues, en todo caso, una negligencia, un delito imprudente, en todo caso, ¿no? Yo creo que hasta ahí podemos llegar más o menos, ¿no? Bien. También en las redes, como hemos ofrecido, había la posibilidad de hacer alguna pregunta. Dice Sonia, ¿cuál es la base dogmática que sustenta la responsabilidad penal de la persona jurídica? Nos están viendo en todo el Perú, los 35 distritos judiciales. También les anuncio que César Tazaico, que es nuestro experto en informática, ha establecido que nos ven desde 83 países del mundo normalmente. Seguramente que en esta oportunidad también del extranjero nos están viendo. La pregunta entonces es, ¿cuál es la base dogmática que sustenta la responsabilidad penal de la persona jurídica? Obviamente, ustedes, como la gente que nos ve por las redes, lo hacen en forma gratuita. El Poder Judicial jamás cobra absolutamente nada, ni por el ingreso ni por el certificado, y nuestros expositores, como la profesora Laura Zúñiga Rodríguez, colaboran en los mismos términos con nosotros. Profesora Zúñiga, ¿cuál es la base dogmática que sustenta la responsabilidad penal de la persona jurídica? Bien, nosotros hablamos de un injusto de organización. En el año 94, un jurista alemán, Lampe, publicó un artículo que ahora está traducido aquí en España también, que se llama Injusto del sistema y sistema de injusto, ¿no? Y me parece ese muy interesante de inicio, digamos, de todo, en el sentido de que él dice que los delitos, pues nosotros hemos estudiado delitos donde hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y normalmente vienen jurídicos individuales, ¿no? Pero ahora existen injustos de organización. ¿Cuáles dice? Hay tres clases de injusto de organización. El injusto de organización de los aparatos organizados de poder, ¿no? Un Estado, un ayuntamiento, pues el propio Estado puede ser incluso, ¿no? Que pasó en el caso de, en Alemania, ¿no? Cuando se trabajó todo el tema el caso de Roxin, los aparatos organizados de poder. Segundo, las organizaciones criminales, ¿no? Son organizaciones también. Puede ser un sistema de injusto cuando son organizaciones con permanencia, con estructura permanente, preparadas para delinquir. Y tercero, las empresas legales que delinquen, ¿no? Una empresa, una persona jurídica, puede ser también objeto de comisión del delito cuando se realiza el delito desde un injusto de organización. Es decir, aquí en este caso no estamos hablando de que el delito lo cometa una persona concreta, sino que lo realiza el sistema, es decir, varias personas que organizadamente
producen una serie de conductas que la llamamos defecto de organización, y que eso produce un daño en beneficio de la persona jurídica, un daño a un bien jurídico, ya sea al medio ambiente, por ejemplo, con el ejemplo que ponía, al medio ambiente, o puede ser pues un caso de corrupción también, o puede ser un caso de delitos contra los trabajadores o hacienda pública, por ejemplo, ¿no? Tributario. Pues ese sería el fundamento, digamos, de la responsabilidad. Un injusto de organización, es decir, una afección organizada al bien jurídico que se realiza desde el punto de vista, digamos, en conjunto, organizadamente, no por una persona individual. Por eso cuando hablamos del representante, colgar a un representante es como un chivo expiatorio, a uno solo que carga todas las culpas de toda la organización. No, esto es una organización. Puede ser los directivos normalmente los que deciden esto, también los trabajadores, si es que se deja que se produzca, ¿no? Por ejemplo, un delito de accidentes laborales. Muchas veces los propios trabajadores incumplen las normas de prevención de riesgos laborales, ¿no? Pero para eso están los jefes, es decir, los que tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces, todo esto pues produce muchas veces un defecto de organización, y el defecto de organización es el que produce finalmente el daño al bien jurídico, ¿no? Estamos hablando entonces de injusto de organización y defecto de organización. Bien, empezamos 11:34, son las 1:12 del día, o sea, tenemos casi 1 hora y 45 minutos que la profesora Laura Zúñiga Rodríguez, perdón siempre la juventud de la profesora, nosotros los profesores jóvenes siempre somos profesores, ella es catedrática, que es la máxima autoridad científica que hay hoy día en España, nos ha obsequiado 1 hora y 50 minutos, maravilloso, como ustedes han podido escuchar, cuando quieran lo pueden ver también en las redes, buscan ustedes CEFAJA, Corte Superior de Justicia de Lima, y vamos a poder volver a revisar para seguir aprendiendo este tema de crimen organizado, la responsabilidad de personas jurídicas. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la profesora Laura Zúñiga Rodríguez, la catedrática. Laura Zúñiga Rodríguez. Muchas gracias. Vamos a invitar pasemos adelante para la foto oficial. Por favor, profesora, catedrática, Elvia, doctor Ramiro, Hugo, doctora Flor de María. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.